Bueno, muy bien, pues vamos a dar inicio a esta reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Ok, pues muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que habla sobre los miedos más habituales en las personas. Para este tema nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco de antemano su asistencia de manera presencial, así como las personas que nos acompañan de manera virtual en este día y agradecida primeramente por estar aquí y todas las bendiciones que recibimos día a día. Pues el día de hoy, como dijo aquí Gerardo, es un tema bastante interesante en el cual a veces eh, podemos encontrar respuestas a muchas de nuestras preguntas, ¿no? Que tenemos sobre los miedos. Y bueno, es bien sabido que el miedo, pues, es una emoción innata, una emoción en la cual, pues, todos nacemos y es una emoción y un sentir que en algún momento de nuestras vidas, pues, todos hemos sentido. Entonces, aquí vamos a ver los 5 miedos más habituales y sus características, ¿sí? De igual manera, les hago la invitación de que si en algún momento tienen alguna pregunta, duda o comentario, nos las hagan saber levantando su mano y pues aquí Gerardo nos va a ayudar a hacerles llegar el micrófono para su participación. Y bueno, vamos a comenzar, por favor. Como dice aquí en esta imagen, pues el miedo es algo inherente, es algo con lo cual nacemos. Les decía, es una de las emociones primarias y lógico, todos los seres humanos nos la hemos sentido de una u otra manera. Y aunque es evidente, no es un sentimiento agradable, porque el sentir miedo no es agradable, pero entre otras cosas nos sirve para salvaguardar nuestra vida, ¿sí? Como dice aquí, lo que nos permite la supervivencia de la especie. Nos ayuda para impulsarnos, pero a veces nos puede paralizar. Eso sí, pues los problemas empiezan a hacerse bastante graves cuando se nos escapa de control. Cuando el miedo nos paraliza es cuando realmente estamos viviendo un problema emocional y psicológico, el cual debemos atender. El que sigue, por favor. Y bueno, todos tenemos miedo a algo, pero existen algunos miedos que son más habituales que otros. También hay unos miedos que son reales y otros pues no tan reales, ¿no? Son irreales. ¿Y qué es lo que más temen las personas y por qué? Se han preguntado, una de las cosas que yo siempre me preguntaba, ¿a qué le teme la gente? O sea,
¿Qué es lo que más miedo le tienen las personas? Y pues para dar respuesta a esto, vamos a ver este tema que es interesante, la que sigue. El tema pues genera una emoción de angustia que va a provocar la presencia, que nos provoca la presencia de algún peligro inminente y que a veces puede ser, a veces imaginario. Se trata de una reacción fisiológica y psicológica que desencadena un estímulo amenazador. Cuando sentimos miedo, casi siempre viene con un sentimiento de amenaza, ¿no? De peligro. Sin embargo, también podemos desarrollar miedos o fobias ante motivaciones no peligrosas. En este sentido, hay miedos más irracionales que otros, es lo que les venía comentando. Por otro lado, la realidad es que nuestra genética ya está programada para sentir miedo, es lo que les decía. Genéticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Y es que el ADN contiene datos que nos hacen emitir respuestas al miedo ante potenciales depredadores y ante situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida. Pues en esta charla vamos a hablar sobre esto y sobre todo los miedos psicológicos y los más habituales. Para esto, vamos a ver los 5 más habituales. La que sigue, por favor. Y bueno, los miedos más habituales. Está claro que todos hemos tenido miedo en algo, como les decía, pero hay algunos que son más habituales que otros. Temores que forman parte de nuestra esencia como seres humanos, porque todos tenemos un cerebro racional y la irracionalidad también está presente en nuestra psique, en nuestra mente, y de ella muchas veces se alimentan estos miedos. Los miedos se alimentan de nuestra mente y sobre todo nuestros pensamientos, ¿no? Van a ser como muy recurrentes pensamientos negativos de los que ya hablamos ayer y que nos causa algún trastorno. ¿Qué es lo que nos da pavor? Son miedos universales. ¿Por qué existen estos miedos? Vamos a reflexionar sobre estos. Y la que sigue. Como les decía, el miedo es una respuesta natural y normal que nos va a alertar de un peligro, una amenaza para la supervivencia. En la mayoría de los casos, el miedo es algo puntual y controlable, podemos controlarlo, pero hay quienes que sufren alguna alteración o angustia constante que puede condicionar su vida, que la puede paralizar. Y el miedo, como decía, paralizarnos, nos puede ayudar para paralizarnos o a impulsarnos a una función como asumamos dependiendo cómo lo vivamos o sea el acontecimiento. Afortunadamente, sabiendo cómo afrontarlos, vamos a adquirir herramientas que impedirán que nuestros miedos se conviertan en una obsesión o llegar a ser una fobia. Y bueno, los miedos más habituales y casi que en casi todas las personas tenemos en algún momento de nuestra vida son estos 5. Es el miedo a la soledad, es el miedo a la muerte, es el miedo a perder, es el miedo al fracaso y es el miedo al dolor y a sufrir. Estos son los 5 miedos más habituales que se pueden tener en nuestra vida. Y que si platicamos con algún amigo, un familiar, bueno, alguno de estos y casi siempre es el miedo a la muerte, ¿no? Casi siempre el hablar de la muerte es un tabú. Algunas de las personas les tiene miedo el saber qué pasa, pero es algo que vamos a ir desglosando. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es uno de los más frecuentes porque como somos seres sociales, siempre buscamos la compañía, ¿no? El de estar con alguien más o la dependencia a veces, ¿no? Del otro. Lógico, buscamos el afecto y no obstante por eso quiere decir que no nos gusta estar solo. Hay personas que saben estar solos, ¿sí? Que les gusta la soledad, pero hay personas que no, que le tienen muchísimo miedo a estar solos. De hecho, les aterra no tener a alguien físicamente, viéndolo o sabiendo que está dentro de su casa o dentro de su entorno próximo, porque de no ser así, pues les crea un conflicto bastante severo. Y sí hay personas que lo prefieren, como les decía, la soledad, y lo cierto es que la mayoría de nosotros quiere tener personas a su lado. ¿Por qué? Porque les digo,
venimos de ser seres sociales y necesitamos la compañía, ¿no? El convivir, el platicar, pero no necesariamente todos lo sienten así. Nos da miedo la soledad y muchas veces porque tenemos ese diálogo con nosotros mismos. Cuando las personas se quedan solos, pues se cuestionan muchas cosas, ¿no? Algunas personas empiezan a meditar sobre sí mismos, sobre su vida, qué han hecho, qué no han hecho, qué han dejado de hacer o por qué lo hice. Y les aterra enfrentarse, como les decíamos ayer, casi con su espejo, ¿no? El verse a sí mismos y sobre todo solos, sin nadie que los apoye o los rescate, porque el tener una compañía, a veces estas personas que le tienen miedo a la soledad lo ven como una tablita de salvación, ¿no? De saber que alguien va a estar ahí para ayudarme o eh, salvarme de cierta situación y sentirse sobre todo acompañado. De manera curiosa, para el miedo a la soledad, no hay otro remedio más eficaz que estar solo. Sí, para poderle perder el miedo a la soledad es enfrentarse al mismo miedo. Los miedos hay que enfrentarlos. Y la gente que le tiene miedo a la soledad tiene que aprender a estar solo, no a sentirse solo, porque una cosa es estar solo y otra es sentirse solo, que es la diferencia y es lo que se confunde. Entonces, la peor soledad, como dice aquí abajo en esta cita, dice, la peor soledad es estar con alguien y sin embargo sentirse solo. Muchas personas pueden estar acompañados de una multitud de gente, tener su pareja, sus hijos, su familia, pero se sienten solos, completamente solos. Entonces, como dice aquí, la peor soledad es estar con alguien y realmente sentirse solo. Este es uno de los miedos más habituales de las personas. Y bueno, la que sigue, ¿cómo podemos afrontar el miedo a la soledad? Pues la manera más eficaz de afrontar el miedo es reducir el miedo a la soledad. Como les decía, no es lo mismo sentirse solo y estar solo, ¿sí? Hay que ver qué tipo de temperamento es, también qué tipo de afectos o apegos ha tenido, si ha sido muy dependiente o no ha sido dependiente con sus afectos o apegos, y que eso le podría estar provocando esa sensación de soledad, de sentirse solo, de sentirse aislado del mundo cuando puede estar rodeado de todo el mundo, ¿no? Y bueno, las probabilidades, a continuación daré 4 estrategias para conseguirlo y afrontar el miedo. Para ellos nos basaremos en los resultados de algunos metaanálisis e investigaciones que se han hecho y en consultas que tienen como objetivo identificar las mejores intervenciones para reducir la soledad. La primera opción, pues más que nada, es mejorar tus habilidades sociales. Esa es una de las principales cosas que debemos de trabajar, ya que si tenemos esta habilidad de tener mejores contacto social, esto nos va a ayudar a interactuar con los demás y comunicar los deseos e ideas y poder resolver los conflictos interpersonales. En pocas palabras, nos va a permitir integrarnos a la vida social de manera efectiva. Para potenciarlas, te recomendamos pues ser asertivo, practicar la escucha activa, ser empático y formar parte de grupos sociales y mejorar tu lenguaje no verbal. Porque muchas veces las personas cuando se sienten solas quieren ser como vistas. Entonces hablan y poco escuchan, no saben escuchar, no saben ser asertivas, ¿no? Entonces ellos quieren sentirse vivos y se sienten ellos acompañados hablando demasiado. Ahí es donde muchas personas que conozco, perdón, son hasta verborreicas, ¿no? Que hablan, y no dejan de hablar porque sienten que si dejan de hablar, se van a quedar solos. Entonces, esta habilidad de poder ser escucha activa, ser empática, estar en grupos y trabajar esta parte no verbal, sino simplemente acompañar a alguien sin necesidad de estar llamando la atención. El punto número 2, pues es afrontarlo, pues como decíamos, incrementando tu apoyo social. Otra manera de reducir el miedo a la soledad es tener una red amplia de apoyo. En este caso, podría ser
tu familia, tus amigos, fortalecer la red de compañeros, de trabajo, de pareja, etc., etc., etc. Mejorarla en todos contextos y cuidarlas, porque una manera es tenerlas, pero a veces no se cuidan, ¿no? Siendo, como decíamos, empáticos, siendo de cierta manera discretos y leales, sobre todo. La número 3, pues aumentar las oportunidades de contacto social. ¿Qué quiere decir? Que hay que integrarnos a nuevos espacios sociales, no quedarnos encerrados, porque a final de cuentas, si mi problema es sentirme solo, pues a veces las mismas personas se aíslan también un poco más y se aterran y dejan de convivir con los demás. Entonces, se les sugiere que pueden asistir a grupos comunitarios, que puedan compartir intereses en común, por ejemplo, algún grupo de lectura, un voluntariado, grupo de apoyo, de autoayuda o de desarrollo humano, personal. Y la idea es que se participe en actividades que le permitan tener un mayor contacto y conexión social. No nada más ir y sentarse, sino también convivir, platicar, saber cómo te llamas, tener esa fluidez, ¿no? De tener un contacto social. La número 4 es disminuir las cogniciones sociales desadaptativas. ¿Qué quiere decir? Bueno, la cognición social es un conjunto de procesos mentales que te permiten, entre otras cosas, percibir, interpretar y responder ante conductas de otras personas. Y cuando habla de disminuir las cogniciones sociales desadaptativas, quiere decir que hay que buscar no pensar por las otras personas. No, es que no le caigo bien. O sea, pensar por los otros es inválido. Hay que dejar fluir, hay que dejarse llevar por la convivencia y no estar pensando, es que si voy no les voy a caer bien o tal vez no me van a saludar, etc., etc. Esas son las cogniciones sociales desadaptativas que nosotros mismos nos autorrechazamos sin saber si soy aceptada en el grupo, ¿no? Nosotros mismos vamos eliminando de ellos, ¿no? Y bueno, a modo de resumen, la que sigue. La forma más eficaz de reducir el miedo a la soledad es modificando las creencias irracionales que se tienen sobre nosotros mismos y sobre todo de los demás, ya que éstas tienden a recrudecerse cada vez más. En paralelo a todo ello, es preciso asistir a espacios de integración social, como les decía, fomentar la conexión con otras personas, grupos de apoyo, de autoayuda y participar en ellas. No nomás llegar y sentarse, sino también saber saludar, saber convivir, saber escuchar y sobre todo ser asertivos cuando tengo que opinar, opino y cuando no, simplemente pues me abstengo de hacerlo. El otro miedo más habitual en las personas es el miedo a la muerte. Muchísima gente le tiene miedo a la muerte y a veces es un tabú hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque culturalmente a la mujer la familia o la sociedad no está impuesta a hablar sobre el tema, pero inerte a la vida viene ahí de cajón la misma muerte, ¿no? Con el mismo paquete de que llegamos a vivir, pues ahí misma viene implícita la muerte, pero no nos han enseñado cómo asumir esta aceptación de la misma. Y bueno, esto es porque es algo desconocido para algunas personas y no se sabe a ciencia cierta qué pasa después de la muerte. Muchas personas llegan a consulta aterrados, pensando en que no se quieren morir porque no saben qué va a pasar después de que se mueran. Y les digo, pero pues lo que pase va a tener que pasar, para que te preocupas aquí y dejas de vivir el presente, dejas de disfrutar, ¿sí? Aunque exista la fe, tengan creencias, la religión, pues nadie sabemos qué ocurre después de la muerte, nadie sabemos. Pero hay gente que se obsesiona tanto, por eso les decíamos ayer, no te obsesiones con nada. ¿Por qué? Porque cuando te obsesionas con algo y más, por ejemplo, ¿y cómo voy a morir? ¿Y esto? ¿Y cuándo me voy a morir? O sea, estás buscando esa sensación de ansiedad y angustia que, lógico, nos
hace sentir ese miedo. Sí, adelante, por favor. Un paréntesis nada más, así. Sí. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir, ¿va? Ujú. Esos tabús, la ciencia ni la religión, nadie ha podido comprobar qué pasa después de la muerte, ¿no? Así es. Muchas, las religiones diferentes, casi todos se van al cielo, Ujú, aunque sean unos hijos de la fregada, ¿no? ujú. Y ya después que te mueres, era muy buena gente. Y antes de que estabas vivo, no te fueron a echar una llamadita, no te fueron a visitar. O sea, son cosas que en los velorios se ve mucho, ¿no? Sí, bastante. Pero, como acabas de decir hace ratito, desde que nacemos, creemos ya que algún día nos vamos a morir. Exacto. Pero si estás pensando, yo a lo único que le tengo miedo es al dolor, Ujú, que me duele algo y que no me hagan quitármelo ni con morfina, ni ujú. a eso sí le tengo miedo. Pero a lo demás no, pero referente a la muerte, el día que nos toque, nos va a tocar Así es. y no hay vuelta de hoja. Ujú. Pero como acabas de decir también, se están preocupando y no viven el presente. Exacto. Pues que vive el presente ahora, mañana, quién sabe que si amanezco vivo, Exacto. pero si amanezco vivo, pues voy a vivir ya como pueda, oye, como se presente la situación, ¿no? Ujú. Y te la va llevando tranquila. Hay gente que se muere, está muerta en vida, Exacto. nomás de que ya nada le satisface, ya nada, se está muriendo poco a poco. Físicamente no sabemos cuándo se va a ir, pero su vida pues, se acaba sola Sí. nomás de pensar de que, oye, antes te gustaba mucho esto y ahora no. Se van al hoyo solitos, Sí. pero era un comentario nada más. Sí. Gracias. Gracias. Y muy acertado porque, como dice, muchas personas andan como zombies, dejan de vivir su presente, dejan de disfrutar, dejan de hacer cosas a como venga el día. O sea, nadie sabemos cómo va a ser nuestro día de mañana. O sea, hoy nos acostamos y agradeciendo lo que tuvimos y mañana igual. Amanecemos agradeciendo porque tenemos otra oportunidad de ver lo que tengamos que hacer. O sea, pero la gente se obsesiona tanto con ese miedo al, y si me voy al cielo, y si no me voy al cielo, y si, sí, claro. Y ayer hablamos esa parte del agradecimiento, que hay que agradecer la oportunidad día a día de que tenemos de estar esa oportunidad de vivir. Y bueno, yo les digo, y si no hay nada, ¿qué va a pasar? ¿Para qué te angustias desde ahorita? Pero es que voy a dejar a mis hijos y a mi esposo y a mi mamá y empiezan con una letanía. Sí, entonces no voy a tener que pagar la luz y todo, ¿no? Pero hay personas que, y últimamente me han llegado jóvenes con esa mentalidad del miedo a la muerte, ¿no? Al saber, ¿y qué va a pasar? ¿Y dónde, qué libro me recomienda para saber? Es que por todos los libros que tú puedas leer, nadie tiene ciencia cierta qué es lo que pasa después de que nos vayamos de este mundo, ¿no? Y bueno, el miedo a la muerte es algo natural, es común que lo convirtamos en un tabú a veces porque les decía, porque a lo mejor las familias no están acostumbradas, les da miedo hablar, porque hablamos de los apegos, ¿no? Y los afectos, que pues a veces son fuertes, pero sí, en algún momento se van a tener que ir o nos vamos a tener que ir. Y la mejor manera es aceptando que con la propia vida, pues viene implícita la muerte, ¿no? No sabemos cuándo. Hay unas personas que se van antes y dices tú, ¿cómo es posible que? Pues le tocaba irse en ese momento. Ese era su momento, no había otro. Pero cuesta trabajo que algunas personas platiques con ellas sobre la muerte. Y este tema, pues es muy importante también que se fomente y sobre todo se hable con los niños, porque a veces los niños pues no le tienen miedo a la muerte, si se fijan, juegan y a veces sí tienen, pero a veces son tan influenciados por las mismas personas adultas que después empiezan con ese temor, no voy a hacer esto porque me puedo morir, o no puedo hacer esto, cuando ellos simplemente al principio están disfrutando su niñez, están disfrutando sus juegos, todo, pero con los comentarios de los adultos a veces nosotros mismos implementamos esos miedos que a veces pues son bastante difíciles de erradicar. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo podemos afrontar el miedo a la muerte?
Simplemente yo siempre digo aceptando que en algún momento te tienes que morir y hablar de ella. Cuando el miedo a la muerte se torna irracional, para algunas personas puede ser insoportable, debido a que la muerte acecha en todo momento y el temor a morir impide el disfrute pleno de la existencia. Me encuentro mucho, no me quiero morir así, no me quiero morir así, pues todos quisiéramos morirnos acostados y dormidos a gusto, ¿no? Pero nadie sabemos realmente cómo va a pasar. Ojalá que todos tuviéramos esa fortuna de simplemente descansar, dormir y no despertar. Pero, pues les repito, las personas se obsesionan el cómo va a ser, el cómo va a ser, y eso es lo que les crea bastante sufrimiento. ¿Y qué puedo hacer para disminuir el miedo a la muerte? Pues aquí hay algunas maneras, y sobre todo las personas que tienen este miedo de afrontar la muerte, se les sugiere que practiquen el mindfulness. Es la atención plena que nos ayuda a desarrollar la aceptación incondicional de las contingencias inevitables de la vida, como la misma muerte. Lo indica así un estudio en el 2019 que además de esta misma investigación se halló que practicar la atención plena sobre la muerte propicia la aparición de aptitudes prosociales y aumenta el enfoque en el valor intrínseco de la vida. O sea, la aceptación yo creo que es el paso primordial de la vida. Ya que si cómo me muero, esa es otra cosa que tampoco tenemos que obsesionarnos del cómo va a ser. La que sigue, por favor. Otro de los puntos es, pues, reforzar tus relaciones interpersonales. Las conexiones con otras personas va a atenuar dicho temor, ya que proporciona un sentido de cercanía y pertenencia. La muerte es menos aterradora cuando cuentas con el respaldo o la compañía de alguien más. Hay investigaciones que señalaron que el apoyo social reduce el miedo a morir y el afrontamiento enfocado a la dimensión espiritual se relaciona con una menor evitación a la muerte. La que sigue. También vive con una vida con un sentido. Dice, vive una vida con sentido. Tener una vida con sentido y propósito hace que el temor a fallecer descienda. En una población de adultos mayores se observó que existe una correlación negativa entre el sentido de vida y el miedo a la muerte. Esto quiere decir que cuando más elevado es el sentimiento de vida con significado, más bajo es el temor a morir. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros sabemos que nuestra vida ha tenido un sentido de vida, pues disminuye ese temor a morir. Mis hijos están grandes, yo hice esto, viví aquello, o sea, sin arrepentimientos ni querer cambiar nada, simplemente aprender de las experiencias vividas y simplemente disfrutar el presente. Otro de los puntos es hablar sobre el miedo. Yo les decía, para poder enfrentar tu miedo tienes que hablar de él, ¿sí? Y si lo conoces, mucho mejor. La mejor manera de superar un miedo es enfrentándolo, ¿sí? No es escondiéndolo, no es dejar de platicar de él. Y en este punto, el miedo a la muerte es muy importante que se hable, se platique, no se vea con terror, es parte de la propia vida, es un proceso natural que todos vamos a vivir, pero que si hay que acomodar algo, pues acomódalo. Si tienes que hacer algo antes de, porque no sabes cuándo, pues empieza a trabajar en ello y no irte con esos sentimientos de que es que en el último momento o en las últimas horas quieren arreglar relaciones personales, interpersonales, etc., etc. Y bueno, pues ya a veces el tiempo no es suficiente. Entonces, hablar sobre el miedo a la muerte alivia el miedo que se le tiene a la misma. La que sigue, por favor. Y bueno, la muerte es ineludible, pero el miedo ante ella es evitable. Podemos evitar tenerle miedo a la muerte. En ocasiones, basta con tener un significado en la vida o con sentir que se ha existido de forma auténtica. Cuando sientes que valió la pena vivir, valió la pena haber hecho lo que hice, vivir lo que he vivido, tener la familia, haber trabajado, no arrepentirse de nada, porque estas mismas experiencias, les repito, pues nos han hecho un sentido de vida y sobre todo disfrutar y ser lo que somos el día de hoy.
No hay mayor lamento ante la muerte que descubrir que se ha terminado el tiempo y que no se ha vivido de verdad, que es lo que hablaba, ¿no? En el último momento quieren vivir todo. Y es el ejemplo clásico. ¿Qué harías si te dijeran que mañana te mueres? No, pues quieren hacer y deshacer el mundo, ¿no? Y no hay tiempo suficiente, no hay tiempo y eso genera demasiada angustia y sufrimiento. Pero bueno, esta es una de las citas de lo que hemos hablado y que hablaba ahorita nuestro compañero. Dice, morir es conmovedoramente amargo, pero la idea de tener que morir sin haber vivido es insoportable. Esa es una cita de Erich Fromm, donde habla que hay personas que viven pero están muertas en vida, ¿no? O hay personas que cuando se les muere a alguien, se mueren con sus muertos. Yo les digo, o sea, no te mueras con tu muerto. Él se fue, a él le tocaba irse y tú estás aquí para algo o por algo. Necesitas aprender a vivir o llevar esta pérdida de una manera pues diferente, ¿no? La vida cambió y te tienes que adaptar de nuevo a ella, pero la gente se muere con sus muertos y sigue, como dice aquí, viviendo así como sonámbula, ¿no? O no haber hecho las cosas que quería hacer también, por que no se atrevió o no tuvo tiempo, pero tiempo siempre hay. Lo que pasa es que siempre estamos buscando excusas. El otro miedo muy habitual es el miedo al dolor y al sufrir. Ya lo hablábamos. El miedo al dolor y al sufrir, yo creo que lo hemos sentido todos, ¿no? El miedo al dolor el sufrimiento es otro elemento que experimentamos de forma intensa. De hecho, este miedo profundo se encuentra en las bases de algunos desórdenes psicológicos. Por ejemplo, el trastorno de personalidad por evitación o el trastorno de evitación experiencial. La persona teme, entre otras cosas, a estar expuesta al dolor y al sufrimiento. Esto hace que se acaben emitiendo conductas evitativas que impiden conectar con el sufrimiento o experimentarlos. Esas personas que no quieren sufrir para nada, ¿no? Que aparenta, que se ponen máscaras, que no pasa nada. Sí, o sea, a veces vas a sentir dolor, es inevitable. El dolor es inevitable y el sufrimiento va a ser opcional. Vas a decidir tú qué tanto quieres sufrir por esto, ¿sí? Y lógico, sin embargo, nadie está exento del dolor, ya que esta forma parte de la vida, así como la muerte que hablamos, bueno, el dolor es parte de la vida. A veces vamos a tener situaciones o eventos que nos van a causar dolor, inmensamente dolor, pero el aceptarlo y transformarlo y sobre todo saber que este dolor me va a generar un sufrimiento, yo también debo saber qué tanto quiero seguir sufriendo por cierta situación. Además, a través del dolor obtenemos grandes lecciones de vida, pero ¿es lo mismo el dolor que el sufrimiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Es lo mismo? No. Y en realidad hay pequeños matices, ¿no? Que se pueden diferenciar. Uno de ellos es que el dolor es algo natural, es una reacción humana ante cierta situación desagradable o traumática, y en cambio el sufrimiento es un estado que nosotros creamos al resistirnos al dolor, ¿sí? Entonces les repito, el dolor es inevitable y el sufrimiento es lo que nosotros creamos ante cierto dolor, pero muchas personas ese sufrimiento lo prolongan, ¿no? Lo prolongan bastante, ¿sí? Sí, adelante. Hablando del dolor moral, no del dolor físico. También físico puede Sí. ser. Sí, hay dolores físicos que son inevitables. Sí, no, el dolor físico es el que a mí me... Sí, hay El dolores. moral no, como quiera lo capoteo. Sí, los dolores físicos también hay dolores físicos que a veces son pues insoportables, o sea, no, sí, sí, claro, claro. Y eso es algo pues que tenemos que también evaluar, ¿no? El umbral del dolor, hay personas que resisten mucho al dolor y otras personas que no resisten tanto al dolor. Su umbral del dolor o su nivel para sentir el dolor es diferente a otro. Entonces hay que también saberlo medir. Nosotros mismos sabemos qué tanto me duele. A veces hay personas muy exageradas también. Se dice, ¿no? Que con cualquier cosita se están, pero a lo mejor su umbral de dolor es ese, ¿no? Pero muchas veces es más por lo que imagina o lo que piensa que por lo que realmente le está pasando.
Y bueno, ¿cómo puedo afrontar el miedo al dolor y el sufrir? Al intentar superar este miedo, no se busca eliminar el dolor de la vida humana, sino configurar una relación más sana con él. Se trata de gestionar de otro modo la aflicción, al dejar de lado el miedo irracional para abrirse a la posibilidad de aceptar lo que está sucediendo. En este caso, si yo tengo un padecimiento, alguna enfermedad, tengo que aceptar, bueno, eso es parte de el proceso que estoy viviendo ante esta enfermedad y bueno, medicarme, buscar ciertas, a lo mejor, situaciones que me aligeren el dolor físico y buscar para que esto se reduzca. Y bueno, hay que educarnos sobre el dolor, saber qué es el dolor, para qué sirve y qué significa. Eso te va a ayudar para facilitarlo todo. Hay que familiarizarse con el temido, con lo temido y elimina la incertidumbre, lo cual genera miedo debido a que estamos programados para sentir temor a lo desconocido. Y si me pasa y si no me pasa, bueno, simplemente este dolor es por algo. Y cuando sabemos que es por algo que estamos viviendo o teniendo, si en este caso es físico, hacer una reflexión y bueno, saber que es un proceso de, en algún momento, así como empezó, pues va a tener que terminar. Nada es para siempre, ¿no? En un estudio se encontró que cuando los pacientes con dolor crónico reciben educación sobre el dolor, sus creencias y actitudes cambian, las ideas catastróficas se reducen y el rendimiento físico mejora, que es lo que les hablaba. En el punto número 2 es realizar ejercicios de relajación, técnicas de relajación como respiración profunda, las visualizaciones guiadas, relajación muscular, son útiles para reducir ciertas tensiones que podemos tener en nuestro cuerpo. Así, el estrés y ansiedad y los miedos. Por lo tanto, si quieres restarle fuerza al temor del dolor que puede provocar, saca tiempo para poderte relajar un poco día a día. Otro de los puntos es cambiar tus pensamientos sobre el dolor. Las creencias que se tienen sobre el dolor hacen que tu miedo aumente o disminuya. Por ejemplo, si piensas, no seré capaz de aguantar tanto dolor, el temor lo que va a hacer es que va a incrementar porque percibes que no tienes recursos para afrontarla. Cambia tu manera de pensar para que tu miedo ceda terreno. Este consejo está basado en la terapia cognitivo-conductual y en relación con ella, la terapia cognitivo-conductual disminuye las creencias y la evitación al miedo. Yo, por ejemplo, nosotros, mi pareja y yo, mi esposo y yo, vamos a que nos hagan unos masajes terapéuticos. Cuando yo estaba sufriendo de mi rodilla, me acuerdo cuando me manipulaba el médico, yo sentía un dolor que me hacía llorar al principio, o sea, un dolor así insoportable, tanto que la primera vez dije, ya no vuelvo, ¿no? Pero bueno, vi los resultados, vi que era de cierta manera beneficioso para mi rodilla y mi pierna, que era la que me afectaba entonces. Y ahora cuando llego a ir por algún problema o porque a veces ando un poco atrofiado o ando así toda tensa para este tipo de masajes, yo me acuesto y me pongo a pensar, no me va a doler, 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 no me va a doler. Y créanme, llego hasta a disfrutar el masaje, siendo que antes lloraba, o sea, literal lloraba y que mi esposo volteaba y me veía y me decía, le paro, o sea, le digo que no, déjalo. La primera sí, supe que, y casi grité, ¿no? Pero cada vez que voy con la mentalidad de que no me va a doler, que es beneficioso para mí y que es un proceso que así como empezó el Señor a manipularme en mi cuerpo, pues va a terminar, no es eterno, pues. Como dice él, es un momento, me decía la primera vez, es un momento, sí, pero a mí se me hacía eterno, o sea, se me hacía eterno, ¿no? Pero cuando aprendí esa técnica de pensar, o sea, cambiar mi pensamiento, de disminuirle la intensidad yo misma con mi propia mente, llegué a un momento en que les digo, llegué a disfrutar o llego a disfrutar este tipo de terapia. Ahora, la otra, exponte de manera gradual y moderada el dolor. Como ya hemos mencionado, una de las principales intervenciones para superar los miedos es exponerse a ellos. Un ensayo controlado señala que la terapia de exposición reduce el miedo al dolor. Así pues, si quieres vencer tu miedo, acércate al dolor de manera progresiva para que no afecte tu salud.
Así como les dije, o sea, poco a poco llegué el momento que dije, no, es que va a llegar un momento que no me tiene que doler. Tengo que no disfrutar, no pensé que lo fuera a decir como tal, pero sí a no sentir dolor tan intenso como la primera vez. El que sigue, por favor. Bueno, y este tipo de miedo al dolor y al sufrimiento puede paralizar a las personas y hacer que tomen medidas extremas para no sentir dolor, que casi siempre es evitar. Trabajar le permite a las personas recuperar la alegría y vivir sin temor a sufrir y que se involucren nuevamente en sus actividades cotidianas. El otro miedo, y es el número 4, es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es otro de los miedos más habituales que tienen las personas y este puede llegar a paralizarnos por completo a la hora de afrontar nuestros retos y proyectos vitales. Así, aunque muchas personas son optimistas, otras sentimos ese miedo inherente al fracaso derivado del hecho de tener sueños y aspiraciones. La realidad es que casi nunca estamos al 100% preparados del todo y nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, cuando las personas son demasiado rígidas y saben y no entienden que a veces pueden salir las cosas favorables o no, les crea bastante frustración o miedo a fracasar. El no ya lo tenemos, no es así. Sin embargo, nuestra mente está programada para que los peligros y las amenazas sea algo evolutivo. Esto hace que de cierta manera estemos preparados por si las cosas van bien al fracaso o no. O sea, siempre he dicho yo, es como lanzar una moneda, ¿no? El 50 está arriba y el 50 abajo. Nada está seguro, pero hay muchas personas tan negativas que piensan, es que si fracaso, y si no me va bien, y si es, pues si no lo intentas, no vas a saber nunca. Y se quedan inmóviles y paralizadas y les genera bastante temor el sentirse fracasados, ¿no? Yo siempre les digo que son experiencias, que son aprendizajes, que la próxima vez tendrá que hacer cosas diferentes para lograr sus objetivos. La que sigue. ¿Y cómo podemos enfrentar el miedo al fracaso? Bueno, pues el miedo al fracaso se relaciona con diversos factores emocionales, sociales y culturales, como lo es la autoestima, el ser perfeccionista, las presiones sociales o familiares y los ideales sobre el éxito que se tenga, así como las decepciones del pasado. Porque muchas veces pensamos que porque una vez no nos fue bien, ya toda la vida no nos va a ir bien o no me van a salir las cosas como las he planeado. Por lo tanto, se debe de centrarse en la raíz del problema y a continuación pues vamos a dar una de las pautas de cómo se puede superar. Punto número 1 es reinterpretar el fracaso. El miedo viene porque tus creencias irracionales sobre el fracaso tienen que cambiar. Cambia la manera en la que percibes, entiendes, evalúa y sobre todo hará que las fallas que hayas tenido las puedas superar. Entonces, el reinterpretar el fracaso o el que no haya salido las cosas como tal, te puede ayudar a que este miedo sea menos doloroso, ¿no? Si ya no piensas, por ejemplo, en el fracaso, es el final de tu carrera o de tu vida, es poco probable que te sientas muy atemorizado por él. Cuando le restamos de que es que voy a fracasar, cuando vas con la mentalidad de fracasar, tú mismo casi te programas a que vas a fracasar. Entonces, ellos mismos, sus temores los hacen realidad. La número 2 es formular metas de acercamiento y hay dos formas de plantear objetivos. La primera se centra en el logro de una meta, la segunda la evitación del resultado desfavorable. Y un ejemplo de la meta de acercamiento es cuando dices, quiero responder bien a todas las preguntas del examen. Un ejemplo, ¿no? Por su parte, una meta de evitación sería no perder el examen. Entonces hay que centrarnos en lo que quieres alcanzar y no en lo que quieres eludir, no lo que quieres que te pase, ¿no? Simplemente las metas que quieres alcanzar. Pensar en los resultados no deseados, lógico, nos va a estresar y nos va a atemorizar a cualquier persona. Entonces, muchas personas siempre se adelantan a los resultados sin saber qué es lo que pueda pasar o cómo vaya a fluir. Y la que sigue, por favor. Haz una lista de miedos. Hacer una lista de miedos nos va a permitir conocer acerca de los orígenes de nuestros miedos
y así plantear soluciones afectivas ante ellos. Además, escribir tiene un impacto positivo sobre la salud emocional. Hay que enfocarnos en los aprendizajes que cuenta el bagaje de saber que pueden auxiliarnos a atenuar el miedo a fracasar. Los miedos emergen porque no te percibes capaz de afrontar la adversidad o la amenaza que tienes ante ti. La que sigue, por favor. Y bueno, el miedo a fracasar es muy habitual en las personas que quieren ser exitosos, que quieren lograr metas altas a veces. A veces yo siempre les digo, pues ponte una meta a corto plazo, luego a mediano plazo y luego a largo plazo. Pero cuando se ponen metas a veces inalcanzables, lógico, pues en el camino pasan muchísimas cosas y eso hace que les cause cierto miedo el no alcanzar esas metas o sea demasiado extenso y en ese tiempo, lógico, pueden suceder muchas cosas que a lo mejor sí llegan, pero no en la manera que lo desea, ¿sí? Entonces es como una bola de nieve rodeando una pendiente y a medida que desciende se va haciendo mucho más grande. Entonces hay que vivir el presente, el aquí y el ahora y dejar las cosas que te pudieron haber pasado anteriormente o que no lograste como una experiencia, no como una realidad. ¿Va? Y el último miedo es el miedo a perder. Una de las de los miedos más habituales que tienen las personas es a perder. Sí, y las pérdidas de las personas significativas, ya sea por rupturas, fallecimientos, enfrentamientos, así como las pérdidas de objetos o situaciones valiosas, pueden generarnos bastante miedo, ¿no? El miedo a perder a algún familiar, la situación económica o laboral, lógico, pues genera bastante miedo, genera sobre todo incertidumbre. En este sentido, siempre hablamos aquí de la forma genérica, pero en realidad es una de las cosas que más miedo nos da en la vida, es perder. A muchas personas les da mucho miedo perder y sobre todo casi siempre familiares y después situaciones económicas. Casi siempre son los miedos más, más generales que se pueden dar. Ahora, ¿son las personas propiedad de alguien? Como por ejemplo, si tenemos una pareja, es que si se va con otro, pues se fue con otro. Sí, pero nos sentimos o sea, como si fuéramos dueños de, ¿no? No es que perdí, no has perdido nada. Exacto. Pero nos sentimos dueños de las cosas, dueños de las personas y no es así. No podemos ser dueños de las personas ni de las cosas, porque el día que nos vayamos, aquí se van a quedar las cosas y las personas. ¿Sí? Y cada cosa va a hacer su cauce. Las personas van a hacer su vida y las cosas que yo ya he tenido también van a tener un camino, un destino diferente al que estaban o al que los tenía yo, ¿no? Entonces, es como para hacer esa reflexión, ¿son las personas propiedad de alguien o las cosas nos pertenecen realmente? La que sigue. Por otro lado, no nos han educado para perder ni para gestionar pérdidas. Esto se debería abordar desde las escuelas porque si nos enseñaran a ser menos desapegados a las cosas o a las personas, sufriríamos menos, ¿sí? Y aprendiéramos a perder. Casi siempre, hasta en las competencias, quieren ganar. Ay, es que vamos a ganar, voy a ganar, pero pues no siempre vas a ganar. Y esa es la frustración o el miedo al que pueda perder, ¿no? El fomentar estrategias adaptativas de afrontamiento ante situaciones vitales que hemos experimentado a lo largo de la vida. Para elaborar una pérdida debemos empezar un proceso de duelo y todo ello tiene mucha relación con el miedo al dolor y sufrimiento. ¿Qué voy a hacer si me deja? ¿Qué voy a hacer si no tengo esto o si me quedo sin dinero? O sea, la pérdida, quieras o no, genera mucho dolor y sufrimiento a las personas. El pensar qué voy a hacer si me deja mi esposo, pues lo mismo que hacía antes, yo creo. A lo mejor con más experiencia o más feliz, como dice el compañero. Sí, a ver, adelante. Así ve. Yo fui muy jugador de póker Ajá. y mi papá me ya no juego, no, a veces reunión entre amigos ahí, un pocarito, un conquiano para pasar el rato.
pero mi papá me dijo, me acuerdo, no se me quedó muy grabado. Desde estudiante me gustaba a mí el juego de póker, pues. Y todos los juegos de apuesta, pero más el póker. Dijo, hijo, lo primero que debes hacer aquí es aprender a perder. Y, ¿cómo si yo juego para ganar? No, estás mal de la cabeza. Primero aprende a perder, porque si no, vas a tener problemas, hasta te pueden matar, pues, porque no sabes perder. ¿A poco crees que las otras personas que están jugando contigo quieren perder? Nadie quiere Claro, perder. nadie. Pero cuando pierdas, aprende y a la hora la otra ganas. Porque Así si es. no sabemos perder, oye, pues estás apostando. Sí, Ah, en la competencia, ¿cómo dices tú? ¿Quién quiere perder? sí, Y si pierdes, pues estás compitiendo. No exacto. es, si pierdes ni modo, la otra a lo mejor ganas. Hay Claro. gente que sale a golpes en un partido de fútbol o de Sí, béisbol porque perdieron. sí. Entonces, ¿a qué veniste? ¿A jugar un deporte, a practicar? ¿O veniste a estar frustrado desde antes? Exacto. Y no disfruta el momento. No O sea, no disfruta, por disfrutas. ejemplo, el juego, el Porque póker perdiste, o ¿por qué el deporte. perdimos? Exacto. A lo mejor hubo errores ahí del Sí, catcher, del pitcher, no sé. Para la otra que esos errores, sé aprender. seguir, pues si no, Claro. ¿cómo? Pero Gracias. dijo una frase muy sabia, hay que saber perder, porque si no, nos vamos a complicar nosotros mismos la existencia. No, difícilmente. Y eso genera mucha frustración, ¿eh? Mucha frustración. Ahora, la que sigue, ¿cómo podemos afrontar el miedo a la pérdida? Bueno, hay varias maneras de superar el miedo y el número uno, siempre he dicho yo, el paso número uno es aceptar. Aceptar, sobre todo, la pérdida. Lo primero que se debe hacer es tomar conciencia de que las pérdidas son inherentes a la vida. Nosotros venimos a perder, ¿sí? Pero no sabemos perder o no queremos perder, ¿sí? Lógico, porque eso nos vuelve de cierta manera a veces vulnerables o a lo mejor menos valorados, pero no, todos en esta vida nosotros perdemos algo. Siempre estamos en proceso de pérdida. Todos perdemos desde un objeto insignificante hasta una persona muy importante. Así pues, es significativo que entiendas que perder es parte del desarrollo humano. Una vez que aceptemos y que aceptemos la pérdida, verás cómo el miedo va a perder de cierta manera ímpetu. Si tienes emociones o pensamientos negativos sobre las pérdidas, acéptalos. También porque hacerlo te va a traer beneficios para tu salud mental. Hay gente que se vuelve loco, se trastorna porque pierde. Entonces, porque no saben perder. Así es. Y lo vemos en los deportes, tanto del box, del béisbol, del fútbol, que como decía, si alguien pierde, un equipo, una persona pierde, se transforma y se vuelve muy agresiva porque no saben perder. Entonces realmente no fueron a disfrutar lo que fueron a hacer, el deporte que haya sido o la situación que hayan vivido. La que sigue, por favor. El paso número 2 es vivir el presente. Por lo general, este tipo de temor se anticipa a la pérdida. Si este es tu caso, desactivar el piloto automático de conductas y vivir simplemente el presente te va a ayudar mucho. Aprender a ser agradecido es otra de las cosas. Agradecer por lo que tenemos, por la experiencia vivida. ¿Sí? Pues sí perdí, pues sí perdí, pero hay que agradecer hasta por las pérdidas, porque a veces esas pérdidas nos han ayudado a crecer o a tener o obtener más cosas. Sí, en paralelo a la estrategia anterior, recomendamos que fomenten la gratitud en la vida cotidiana. Esto va a permitir a disminuir tus temores mediante el incremento de las emociones positivas y de la felicidad. El punto número 4 es fortalecer tu resiliencia. Aprende a ser resiliente. Te va a ayudar a ser más fuerte para levantarte ante la adversidad. Cuando sabes que puedes superar una pérdida, el miedo y la influencia te hacen más pequeños. De modo que la resiliencia es una cualidad indispensable para formar nuestro carácter en un mundo cada vez más complejo. Y bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido.
Una persona resiliente comprende que es arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Y bueno, agradecer por lo que tenemos y aferrarnos a la resiliencia nos permite avanzar y dejar atrás el miedo a perder o sentirnos perdedores. Ahora, ¿por qué tanto miedo? Bueno, pues como hemos visto a lo largo de esta plática, algunos de los miedos más habituales son aquellos que tienen que ver con el dolor, la pérdida y el sufrimiento. En realidad, a veces nos da miedo lo desconocido y estos elementos conllevan una gran dosis de extrañeza. Muchas veces lo que nos da miedo en realidad es no ser capaces de hacer frente a las situaciones. Pero pues como dijo nuestro compañero, lo que venga, hay que enfrentarlo. Y hay que vivirlo y agradecerlo, porque eso nos va a hacer más fuerte. Y nos va a dar las habilidades de que cuando me venga algo igual, pues los pueda saber superar. Y si es peor, pues tener la capacidad de que esto, pues lo voy a volver a lograr superar, ¿sí? Muchas veces el miedo más grande es aquello a lo que se teme. Y para terminar, la que sigue. Sin embargo, la mente humana es sumamente poderosa. Es algo que siempre les digo yo. Y más fuerte de lo que pensamos. Hay que confiar en ella, fomentar la educación emocional desde la infancia y racionalizar todo lo que podamos con respecto a los miedos. Estas son pequeñas estrategias que nos pueden ayudar a combatir estos miedos y no se trata tanto de eliminar el miedo, sino simplemente recibirlo para poder hacerle frente y de que de alguna manera disminuya o se vaya. La mente crea, dice en una de las imágenes, la mente crea problemas que no existen, aprende a dominarlo. Y me encanta esta, donde está el pez, ¿no? De una copita y se va hacia la conquista de su miedo. Hay que conquistar nuestros miedos. Y pues con esto terminamos el día de hoy. La que sigue es simplemente agradecerles su atención, su participación y si tienen alguna pregunta o comentario del mismo. Muy bien, pues vamos a dar unos 30 segundos a ver si una de las personas que estén conectadas durante el Zoom tiene alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerle aquí a la doctora Jacibe. Pues es un tema sumamente interesante y sobre todo de aprendizaje, de que todos en algún momento tenemos que enfrentar nuestros miedos. Los más habituales vimos es la pérdida, el temor a perder, el temor a fracasar, a la muerte, al dolor, al sufrimiento y muchas personas a la soledad. Entonces hay que aprender a estar solos, a no sentirse solos, a no tenerle miedo a la muerte. Es parte, proceso natural de la propia vida. El perder, pues todos perdemos, hasta la vitalidad, y hay personas que no aceptan ni eso. Entonces, cuando uno acepta que ya tiene cierta edad y que no voy a correr como cuando corría 15 años, exacto, es aceptar. Por eso decía yo, uno de los principales, y siempre les digo, siempre hay que aplicar el paso número 1. ¿Cuál es la aceptación? Hay que aceptar mi realidad y mi presente. Si no hay comentarios, pues agradezco de antemano su atención, su asistencia y su participación para este tema. Gracias. Muy bien, pues con el tema del día de hoy vamos a cerrar los temas psicológicos de esta semana. Agradecemos a la doctora Jacibe Gastelum por el desarrollo del tema del día de hoy y comentar que el día de mañana tenemos cineterapia. Vamos a tener la película A Medias Tintas a partir de las 6:30 de la noche. Y bueno, pues vamos a dar por terminada esta reunión. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida.
porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches. ¿Listo?